Un saludo muy especial a nombre de nuestra coordinadora de la Coordinación de Articulación con Instituciones Privadas, la doctora Fiorella Marto Soto. Esta asistencia técnica se encuentra a cargo del equipo de especialistas de la CAYER. Entre los especialistas contamos con, el día de hoy, nuestra articuladora y especialista de infraestructura, la ingeniera Mireya Manrique Valverde, nuestro especialista legal, el doctor Marco Obregón Valenzuela, nuestro especialista económico, Ismael Canales Medina, y quien les habla, la maestra Isabel Suyo Villar. El día de hoy tenemos como nudo crítico la dificultad de los servidores de la SUGEL en funciones vinculadas a la supervisión de instituciones privadas para el monitoreo del cumplimiento de la obligación de las CIE privadas de trasladar información a los usuarios sobre el servicio educativo a brindar y su registro en el plan de monitoreo 244 de la plataforma CIMO. Asimismo, estimados, es necesario informarles que el objetivo de esta asistencia técnica el día de hoy es también tratar con ustedes casuísticas sobre la adecuada realización del monitoreo al cumplimiento de la obligación normativa. En realidad es importante que estemos muy atentos, ¿no?, para poder comprender exactamente cuál es nuestra función y cuáles son aquellas acciones que nosotros tenemos que realmente realizar. En segundo lugar, también se les brindará una relación de recomendaciones para el registro en el plan de monitoreo 244 de la plataforma CIMO. Muy bien, estimados participantes, como ya nos conocemos, ¿no?, tenemos que recordarnos también nuestros acuerdos de convivencia. En primer lugar, es necesario que coloquemos nuestro apellido, nuestro nombre, nuestra región, nuestra DRE o UGEL a la cual estamos representando. Esto es importante para nosotros para poder asegurar que está llegando la información a la región. En segundo lugar, procurar mantener en silencio los micrófonos. En tercer lugar, permanecer atentos a la exposición diálogo, porque luego se realizarán preguntas. Asimismo, de tener dudas, de tener consultas, conforme vayamos avanzando con las exposiciones, debemos consignar estas preguntas que están netamente referidas al tema a través del chat para que de una manera oportuna puedan ser respondidos por nuestros especialistas. Por favor, recalcamos asimismo que tenemos que llenar el formulario de asistencia para que luego puedan acceder al material y al final, ¿no?, por supuesto, también llenar la encuesta de satisfacción. Muy bien, estimados participantes, entonces bienvenidos a nuestra asistencia técnica articulada. Iniciamos entonces y le doy pase a nuestro especialista legal, el doctor Marco Obregón. Adelante, Marco. Muchas gracias, Isabel. Gracias por el pase. Me presento. Mi nombre es Marco Antonio Obregón Valenzuela. Soy especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar y el motivo de la presente asistencia técnica es a efectos de brindar orientaciones sobre el plan de monitoreo 244 relativo al monitoreo al cumplimiento del artículo 14.1 de la ley 2654/9. Si por favor comparten las diapositivas. Muy bien, gracias. El objetivo de la presente asistencia técnica es brindar orientaciones al monitoreo a cargo de las UGEL sobre el cumplimiento de la obligación de las instituciones educativas privadas de trasladar información a los usuarios sobre el servicio educativo a brindar, ¿no?, en el marco del numeral 14.1 de la ley 2654/9, que es la ley de los centros educativos privados. Asimismo, dotar de recomendaciones para el registro adecuado en el plan de monitoreo 244 de la plataforma del CIMO. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, la agenda que se va a abordar el día de hoy es referente al marco normativo, las casuísticas en el monitoreo de la obligación de las instituciones educativas privadas de trasladar información, las sugerencias para el adecuado registro en el plan de monitoreo 244, el reporte de monitoreos del plan de monitoreo 244 al 17 de febrero del presente año. Siguiente, por favor. Muy bien, el primer tema es referente al marco normativo. Siguiente, por favor. En ese sentido debemos tener en cuenta 4 principales normas. En primer lugar, la Ley General de Educación, que es la Ley 28044, que es la principal norma que rige el sector
sector educación, así como su reglamento, el reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por el Decreto Supremo número 011-2012-ED. Asimismo, contamos con la Ley 26549, que es la Ley de los Centros Educativos Privados, que en el año 2020 fue modificado por el Decreto de Urgencia 002-2020, que es el marco normativo que regula o rige a las instituciones educativas privadas de educación básica. De igual manera, contamos con el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, aprobado por el Decreto Supremo número 005-2021-MINEDU, que es el que precisamente reglamenta la ley de privadas, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, en este aspecto debemos tener en cuenta que en el numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26549, que repito es la ley de los centros educativos privados, que en concreto regula las instituciones educativas privadas de educación básica, en este numeral 14.1 se establece determinada información que debe de proporcionar las instituciones educativas privadas a los usuarios del servicio educativo. En ese sentido, este numeral 14.1 de la ley contempla de que las instituciones educativas privadas se encuentran obligadas a brindar a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito en un plazo no menor a 30 días calendario antes de que se inicie el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional, como mínimo, una determinada cantidad de informaciones, una variada cantidad de informaciones. Entonces, este numeral 14.1 de la ley estatuye que las instituciones educativas privadas tienen la obligación de brindar una determinada cantidad de información relevante a los usuarios del servicio educativo, y esta información tiene que ser proporcionada de forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, y en un plazo no menor de 30 días calendarios antes de que se inicie el proceso de matrícula. Ahora vamos a ver qué información se tiene que proporcionar a los padres de familia, los usuarios del servicio educativo. En primer lugar, contamos con el Reglamento Interno actualizado, que es el instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la IE privada, y su evaluación y actualización es anual y puede ser revisado y reajustado periódicamente. Entonces, esta es la primera información o una de las informaciones o documentos que tiene que proporcionar los colegios a los padres de familia, a los usuarios del servicio educativo, el reglamento interno actualizado. Siguiente, por favor. Muy bien, también se debe proporcionar lo referente al monto y fecha de pago de la cuota de matrícula. Entonces, esta información es relevante que se tenga que proporcionar a los padres de familia. Y siempre haciendo hincapié de que esa información que se proporcione tiene que ser, aparte de veraz, suficiente y apropiado, tiene que ser por escrito, ¿no? Y cuando la ley establece que se tenga que proporcionar esta información por escrito, no necesariamente implica que sea proporcionado a través de un documento impreso. Por escrito puede ser también a través de vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? U otros medios. Por escrito, no, repito, no implican que necesariamente la información que se proporciona a los padres de familia sea impreso. No dice que se proporcione impreso, sino dice la norma que se proporcione de forma escrita, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo válido puede ser a través de un correo electrónico. Muy bien, otra información es referente al monto y fecha de pago de las pensiones. Esto es una información muy relevante que debe contar los padres de familia, ¿no? Entonces, la pensión de enseñanza es la contraprestación económica a favor del colegio privado que se efectúa mensualmente por los servicios educativos prestados de acuerdo a los términos acordados entre la institución educativa privada y el usuario al momento de realizar el proceso de matrícula. En ese sentido, se tiene que recordar que el importe de la matrícula o de la cuota de matrícula no debe de exceder el importe de una pensión mensual. Incluso si ello sucediera, incluso eso es
constitutivo de sanción de infracción administrativa y por lo cual se le puede incluso sancionar o se le podría sancionar al colegio privado si cobrara por la cuota de matrícula un monto que exceda la pensión mensual. También se tiene que recordar que la IE privada debe informar al usuario del servicio educativo sobre los posibles aumentos que realice en la pensión de enseñanza. Y el cobro de la pensión es por cada mes de estudios respecto del año lectivo o periodo promocional. Siguiente, por favor. También se tiene que proporcionar o informar el monto y la fecha de pago de la cuota de ingreso y su proceso de devolución. La cuota de ingreso es el costo que establece la IE privada por única vez por el ingreso del estudiante a la institución educativa y puede realizarse en pago único o parcial al inicio de cada nivel o ciclo. En el supuesto de traslado o retiro del estudiante, la institución educativa debe proceder a devolver la cuota de ingreso en proporción al total de años lectivos o periodos promocionales por concluir. ¿Ya? Se tiene que recordar que la cuota de ingreso se cobra por única vez al ingreso del estudiante a la IE privada, pudiendo ser pagada en una única cuota o en cuotas parciales. En cuanto al proceso de devolución de la cuota de ingreso, se encuentra establecido en el reglamento de privadas. Siguiente, por favor. Otra información relevante que se tiene que proporcionar por parte de los colegios privados a los usuarios del servicio educativo es referente al histórico de pensiones, cuota de matrícula y también la cuota de ingreso, ¿no? Entonces, en ese aspecto se debe de informar a los usuarios del servicio educativo los ingresos directos de los últimos 5 años referente a estos cobros que haya realizado, ¿no? Sobre la cuota de matrícula, cuota de ingreso, las pensiones que haya también cobrado en los últimos, o los montos de las pensiones que haya cobrado en los últimos 5 años, teniendo en cuenta de que si un colegio privado contara con menos de 5 años de funcionamiento, la información histórica que proporcione va a corresponder a todos los años que tenga desde que obtuvo la autorización para prestar el servicio. Otra información relevante que tiene que proporcionar es en relación con la retención de certificados de estudios por falta de pagos de pensiones. Es decir, si la institución educativa privada va a proceder con la retención de los certificados de estudios por falta de pago en las pensiones, ello tiene que ser informado a los padres de familia 30 días calendarios antes de que se inicie el proceso de matrícula, ¿ya? Por eso es que la IE privada solo puede retener los certificados de estudios de los grados de estudios no pagados, siempre que lo hubiera informado a los usuarios, como les he comentado anteriormente, 30 días antes del proceso de matrícula. Otra información de relevancia a proporcionar a los usuarios del servicio educativo es respecto de los requisitos, plazos y procedimientos para el ingreso de nuevos estudiantes, así como el número de vacantes disponibles. En ese sentido, el colegio privado debe informar 30 días antes del proceso de matrícula, en primer lugar, el número de vacantes disponibles, los requisitos para el ingreso de nuevos estudiantes, el plazo para el ingreso de nuevos estudiantes y el procedimiento para el ingreso de estos nuevos estudiantes, entre otras informaciones de relevancia. En ese sentido, se tiene que recordar que la IE privada debe reservar vacantes para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? En el marco del artículo 35 de la Ley número 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como en coherencia con el numeral 5.6 de la Resolución Ministerial número 447-2020-Minedu. Muy bien, a continuación doy el pase a Isabel Suyo para que continúe con la exposición. Gracias. Gracias, estimado Marco. Muy bien, estimados participantes. Vamos a desarrollar el literal H, que nos habla de la obligación del traslado de información, de la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular. Como todos los especialistas pedagógicos sabemos, el plan curricular es un instrumento de la política educativa de las instituciones educativas privadas, es decir, es un resumen sucinto
de la propuesta pedagógica y que de manera sistemática, ¿no?, traduce el quehacer educativo, los procesos pedagógicos y sobre todo el desarrollo de las competencias de los estudiantes. El sustento, ¿no?, tal como lo indica la Ley de Instituciones Educativas Privadas, es que se encuentre alineado al currículo nacional y, por supuesto, esto debe estar acorde entre el PI y el PCI. Pero el traslado de la información es netamente que la institución educativa, perdón, haga conocer entonces estos requerimientos: duración, contenido, metodología y sistema pedagógico. El literal I nos habla también de que la institución educativa privada tiene la obligación de trasladar la información de los sistemas de evaluación y control de asistencia de los estudiantes. Es decir, la institución educativa privada, ¿no?, debe definitivamente informar al padre de familia cómo van a realizar las evaluaciones. Y lógicamente, alineado al currículo nacional, el sistema de evaluación es para evaluar competencias y es el enfoque formativo que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Todo esto sustentado en el currículo de la educación básica. Recalco, sin embargo, la información obligatoria de trasladar es que la institución educativa privada hace conocer al padre de familia sobre este sistema de evaluación y cómo va a controlar la asistencia de los estudiantes de manera diaria, ¿no?, cómo se le va a hacer conocimiento al padre de familia para que sepa que su menor hijo se encuentra presente en el colegio. Siguiente, por favor. Asimismo, el literal J nos dice que como obligación, la institución educativa debe informar a los usuarios o padres de familia acerca de la duración del calendario del año lectivo. Es decir, ¿no?, cuánto tiempo, cuáles son los periodos promocionales, ¿no?, cómo va a estar distribuido el año, si en bimestres, si en trimestres. Esto es importante que el padre de familia lo conozca, por supuesto, 30 días antes de la matrícula, y de hecho, el horario de clases, ¿no?, el horario de inicio, de término de clases, del nivel en el cual se esté prestando el servicio educativo. El literal K también nos habla del número máximo que debe tener el estudiante, mejor dicho, el colegio por aula, ¿no?, el número máximo de estudiantes por aula. Esto quiere decir que los padres de familia deben estar informados cuántos estudiantes van a contar en el aula con sus hijos, ¿no?, para que puedan saber desde un inicio. El literal L nos habla acerca de los servicios de apoyo para los estudiantes de contar con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución educativa privada está obligada a informar qué servicios de apoyo va a brindar. Y los hace conocer, ¿no?, a través de que si se le va a brindar orientación vacacional, si se le va a brindar servicios de intercambio cultural, si se le va a brindar adicionalmente asesorías académicas, grupos de estudios, ¿no?, asesorías espirituales, dependiendo de la temática de la institución educativa o del carisma de la institución educativa. Entonces, estos servicios de apoyo también deben estar siendo informados de manera obligatoria a los padres de familia. Entonces, todo esto debe constar de diversas maneras, ¿no? Puede ser informado a través de un boletín, como bien dice, nos ha comentado Marco, ¿no? Tiene que estar de manera escrita, ¿no? Entonces, definitivamente puede estar a través de boletines virtuales o en físico, o a través de flyers, o a través de las agendas, o a través de cualquier documento que haga llegar al padre de familia esta información, porque es información obligatoria de conocer por los usuarios. Continuamos, creo, con Ismael. A continuación, Ismael. Bien, continuando. También tenemos en este literal M, respecto a las resoluciones de autorización del sector que puedan sustentar los servicios que está brindando la institución educativa privada, ¿no? En esto se puede marcar la autorización de funcionamiento, una ampliación que haya tenido posterior a ella o el traslado, ¿no? Recordemos que estos están enfocados netamente al documento que la IE recibió como parte de la autorización para las funciones que está realizando. Luego también tenemos la identificación de propietario o promotor y director o director general de la IE, ¿no?, en el caso que tengan
varios locales e instituciones anexas a un solo promotor. Esto en acorde a la ley 29733, ¿no? La ley de protección de datos personales, los cuales tienen que ser completos y veraces. Por último, cualquier otra información relacionada con los servicios educativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la información de actividades tipo concursos académicos, deportivos, alguna actividad que la institución realice como aniversario, entre otros, paseos recreativos o educacionales, algunos trámites administrativos que tengan que dar o darse como flujogramas de pagos, entre otros, ¿no? Que pueda servir a los usuarios para tomar la decisión de las matrículas que realizarían para sus menores hijos. Siempre hay que recordar que las IES privadas deben permitir que las familias o los usuarios, en este caso, ¿no? que piensan realizar la matrícula, tengan estas, como se mencionó, copias físicas o digitales, ¿no? Por los canales digitales que ahora últimamente se está usando bastante, la información de este numeral 14.1, la cual debe ser de forma veraz. Además, que el incumplimiento de esta obligación puede abrir, ¿no? un proceso sancionador para la institución educativa privada. Asimismo, que el director de la IE privada está obligado, ¿no? a enviar las evidencias de esta obligación normativa que está contenido, como se mencionó en el 14.1, en un plazo de 60 días calendarios antes de iniciar el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional. Bien, vamos a continuar con la temática 2. Respecto a las casuísticas, se pueden encontrar en la acción, en este caso de los supervisores, de los especialistas de UGEL, respecto al traslado de información. Voy a dar el pase a Isabel. Muy bien. A continuación, como bien lo dijimos al inicio, vamos a tratar en esta oportunidad de analizar con ustedes algunas casuísticas, ¿no? Para que ustedes tengan claridad en las acciones que tienen que realizar, ¿no? Como parte del monitoreo, porque se trata de un monitoreo, no se trata de una supervisión, se trata de un monitoreo de que las instituciones educativas privadas puedan haber realizado el traslado de esta información, ¿ya? De igual manera, si surgieran algunas dudas, también les pedimos que por favor las coloquen en el chat, sus preguntas, para que luego podamos nosotros responderlas. Igual hemos considerado, ¿no? colocar aquí algunos casos, algunos ejemplos, en el caso ustedes necesitaran pues tener alguna claridad con respecto a esto. Tenemos acá el caso del Colegio Amanecer, ¿no? O sea, la situación, el Colegio Amanecer entrega a los padres de familia el reglamento interno, o RI, como lo conocemos, del año 2023. Y estamos iniciando el año lectivo 2025. En este caso específico, nosotros estamos, ¿no? verificando, monitoreando, ¿no? que el reglamento interno no se encuentra actualizado, porque se trata de un reglamento interno pasado, se trata del reglamento interno del año 2023. Y lo que se requiere es que cada año este reglamento interno sea entregado a los usuarios del servicio educativo. En este caso no estaría cumpliendo, ¿no? el colegio, porque está entregando un reglamento interno no actualizado. La obligación, el cumplimiento correcto, es que debe entregarlo con la resolución directoral vigente, ¿ya? Esto implica, entonces, o decreta el director que el reglamento interno de la institución es vigente. Siguiente, Mireya. Bien, aquí tenemos entonces, ¿no? Esto es lo que se va a verificar, ¿ya? Bien, a continuación, el siguiente caso, Mireya. Sí, Ismael. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Ismael, soy monitor económico y bueno, vamos a ver
dos casuísticas en específico acerca de de los puntos que atañen en la parte económica. El primer caso que vemos, que es relacionado al punto B, al numeral B, habla sobre informar el monto y la fecha de pago de la cuota de matrícula. Pues podemos tener un caso en el que la institución educativa informe el monto de matrícula sin precisar las fechas de pago. Y bueno, el cumplimiento correcto en ese caso es que debe informar no solo el monto, que está bien en sí, pero debe informar la fecha de pago de la cuota de matrícula. Ya lo dice por sí el artículo 14, que debe ser de manera veraz, completa, suficiente y de manera escrita también, como lo anterior ya previamente. El siguiente, por favor. Este es un ejemplo visual, digamos, de lo que estaría bien y de lo que, bueno, de lo que en principio está mal y de lo que estaría bien, ¿no? En el primer cuadrito vemos que está efectivamente el monto de la cuota de matrícula, sin embargo no precisa la fecha. En la segunda imagen ahí podemos ver si cuando está el monto y la oportunidad, o sea, la fecha de pago de la cuota de matrícula, ¿no? Bueno, el segundo cuadro, digamos, de la segunda imagen, no solo hace eso, sino que también detalla la cantidad de pensiones. Así que esta información adicional que también siempre está. El siguiente, por favor. Otro caso podríamos tener en la parte del numeral E, que habla de información histórica del monto de pensiones, la cuota de matrícula y la cuota de ingreso. Tres tipos de pagos. Y la cuota de ingreso, bueno, establecidas en los últimos 5 años. Podemos tener el caso en que una institución entrega el costo actual de la matrícula y las pensiones, pero no proporciona los montos de los últimos 5 años o, en su caso, recordemos que es los últimos 5 años para las instituciones que tienen más de 5 años de vigencia o brindando el servicio educativo, y para las que tienen menos es desde que brindan el servicio. El cumplimiento correcto es que se debe la información. Un ratito, por favor, atrás. Bueno, aquí se debe entregar información histórica del monto de pensiones, la cuota de matrícula, la cuota de ingreso, los últimos 5 años, no respondiendo, como digo, ¿no? Igual, de la misma forma, acá vemos la primera imagen donde, digamos, no está informada el histórico, esos últimos 5 años. Tenemos que indica que no cobra cuota de ingresos, sí cuota de matrícula y pensión. Sin embargo, no está detallado el histórico. Y en la segunda parte, sí podemos ver efectivamente el cobro asumiendo el año 2023, desde el año actual, pero tiene el histórico de los últimos 5 años también. Entonces, sí, ahí se estaría cumpliendo informar el histórico de la pensión, de la matrícula y de la cuota de ingreso, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias, Ismael. Isabel. Muy bien. Aquí tenemos otro caso pedagógico, ¿ya? El literal H, ¿no? El cual pues nos obliga a las instituciones privadas de que presenten su plan curricular, ¿no? Detallando su duración, contenido, metodología y sistema pedagógico. Vamos a analizar el casito, ¿no? Nos dice, una IE solo menciona que enseña según el currículo nacional, sin dar información sobre la metodología ni sistema pedagógico, ¿no? Solo menciona, enseñamos siguiendo o alineados al currículo nacional y punto. Recuerden que la obligación es que hay que detallar, como bien dice el literal H, detallar la duración, el contenido, la metodología, ¿no? El sistema pedagógico. Por lo tanto, el cumplimiento no se está dando, ¿no? No está cumpliendo la institución. Se debe proporcionar esa información. Ahora sí es muy importante, porque suele haber confusiones, las ha habido anteriormente, en que suelen los especialistas, ¿no?, recabar el proyecto curricular institucional. Y no es el proyecto curricular institucional lo que la institución educativa privada presenta. La obligación es solamente el plan curricular, entendido que es un resumen concreto con esta información: duración, contenido, metodología y sistema pedagógico. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando se solicita esta obligación, ¿ya? No es que tenga que enviar el documento completo del proyecto curricular institucional,
¿no? Ni tampoco el análisis, sino recalcamos, monitorear que contenga esa información. Duración, contenido, metodología y sistema pedagógico. Siguiente, Mireya. Bien, ¿no? Y aquí lo tenemos, el documento, porque el documento es remitido a la UGEL, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? Tenemos que verificar pues, que contenga, ¿no? Esto que hemos mencionado, ¿no? Que la información no solamente diga o mencione que brindamos un servicio educativo como el currículo nacional, ¿no? Sino que detalle cuánto dura, qué contiene, qué metodología y sistema pedagógico. Siguiente. De igual manera, ¿no? El número máximo de estudiantes por aula, ¿no? Es importante que la institución educativa declare verazmente, ¿no? De acuerdo a los niveles, al número de aulas que tiene, cuántos son el número de estudiantes que como máximo va a contener cada aula. Esa información debe conocerla con anterioridad el padre de familia, el usuario. Debe saber cuántos estudiantes va a tener como máximo. Por eso se dice como máximo. Por supuesto, dependiendo pues de los niveles que se brinde, ¿no? En el cual esté matriculado. Entonces, el cumplimiento correcto es que se proporcione esa información, el número máximo de estudiantes por aula, ¿ya? Siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Miren, usted se ha comunicado y se inicia el 3 y 4 y 5 años, tiene 24 niños por aula. O sea, se ha colocado ahí la cantidad de niños por aula. Primaria, de primero a sexto grado, tiene máximo 30 estudiantes por aula, ¿ya? De igual manera acá tenemos otro ejemplo, ¿no? También de esta forma se puede colocar 3 años, ¿no? Ha colocado aquí 26, 4 años 26, 5 años 26 estudiantes. Se ha publicado, se ha comunicado, se ha trasladado esa información, eso es lo que hay que monitorear. Y de igual manera, en las aulas de primero a sexto grado está mencionando el número máximo, ¿ya? El número máximo, ¿ok? 26 como número máximo. Entonces, ya se está informando exactamente cuántos estudiantes va a tener la institución educativa como máximo en cada aula. Siguiente, por favor, Mireya. Bien, continúa. Gracias, Isabel. Marco, por favor. Sí, gracias por el pase, Mireya. Muy bien, continuando con los casos concretos que se están planteando, en relación con la obligación de las IES privadas de proporcionar a los usuarios del servicio las resoluciones de autorización del sector de educación que sustenten los servicios educativos que se brindan, se debe señalar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la situación es que una institución educativa entrega el número de la resolución de autorización de funcionamiento de dicha institución educativa privada. Es decir, en este caso, lo que hace la institución educativa privada es únicamente proporcionar el número de la resolución, más no la resolución en sí, más no la totalidad o la integridad de la resolución de autorización, ¿ya? Entonces, en este caso, se advierte pues un incumplimiento por parte de la institución educativa privada porque es únicamente o solamente está proporcionando el número de la resolución de autorización de funcionamiento, más no la resolución en sí. En ese sentido, el cumplimiento correcto es de que se haya entregado la resolución de autorización del sector de educación que sustente la prestación de los servicios que se brindan. Entonces, cuando analicemos el cumplimiento de esta obligación, no solamente vamos a tener en cuenta
que se proporcione el número de la resolución. De hecho, eso no basta. Se tiene que proporcionar la totalidad de la resolución, como se puede apreciar en la presente filmina, ¿no? No solamente basta que se indique cuál es el número de la resolución a través del cual se ha autorizado el funcionamiento de la institución educativa privada, sino que se tiene que proporcionar la totalidad de la resolución. Y no solamente, incluso se tiene que presentar la autorización de funcionamiento, sino las demás autorizaciones que el sector educación haya emitido a favor de la institución educativa privada. Por ejemplo, las resoluciones de ampliación del servicio educativo, las resoluciones de autorización de traslado del servicio educativo, entre otras resoluciones de autorización, no solamente de funcionamiento, que haya emitido la institución educativa privada. Muy bien, siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a la obligación de los colegios privados de informar respecto a los datos de identificación del propietario promotor y del director o director general de la institución educativa privada, se debe tener en cuenta el siguiente caso. En este caso, un colegio privado informa respecto de los nombres, pero no de los apellidos del propietario promotor y del director de dicha institución educativa privada. Entonces, sucede en este caso que solamente se informa en relación a los nombres o prenombres del propietario promotor y del director de este colegio privado, pero no se informa en relación con los apellidos de los mismos. Entonces, en este caso advertimos que nuevamente hay un incumplimiento, ¿no? Porque la identificación del propietario promotor, así como del director o director general del colegio privado, es total. Debe haber una identificación plena. Se tiene que conocer cuál es el nombre completo tanto del propietario promotor como del director o director general. Entonces, el cumplimiento correcto es de que se informe los datos de identificación del propietario promotor y del director o director general de la institución educativa. Es decir, tiene que haber una identificación plena de estas autoridades, ¿no? Tanto del director o director general como del propietario promotor. Siguiente, por favor. Muy bien, justamente en este cuadro podemos analizar, podemos apreciar que en este caso se está proporcionando únicamente los nombres del propietario y del director, que bien podrían ser las mismas personas, claro está. Pero no se está indicando pues una identificación, o no se está realizando una identificación plena ni del propietario ni del director, ¿no? Es decir, no se está indicando cuáles son los apellidos de esta persona, ¿no? En este caso, en este ejemplo, la promotora y la directora al mismo tiempo se llaman, pues que son las mismas personas, se llaman Mercedes Eusebia, pero no sabemos cuáles son sus apellidos, no hay una identificación plena de esta persona. Y esta información es relevante porque los padres de familia con la identificación plena de estas personas podrían, si gustaran, claro está, si quisieran, claro está, saber quién es esta persona, si por ejemplo tiene antecedentes penales, y poder conocer un poco más sobre esta persona, ¿no? Para justamente salvaguardar la seguridad, integridad de los estudiantes, de sus hijos. Siguiente, por favor. Gracias, Marco. Voy a dar pase a Ismael. Bien, voy a tocar 2 puntos en específico acerca de lo que es el uso del simón. Creo que son puntos muy importantes para tocar durante la ejecución del simón, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos primero una recomendación, una situación para los casos en los cuales las
en que se tenga que corregir o actualizar información, de una ejecución ya hecha. Recordamos que nosotros ingresamos un modular de una institución, ejecutamos la información de la institución con ese modular, pero puede haber situaciones en las cuales, posterior a esta ejecución en el Simón, se puede actualizar información, ¿no? La institución brinda nuevas evidencias, actualiza la institución información, entonces a veces uno quiere subsanar o corregir registros que ya se han hecho. Entonces, este es el caso. En caso, eh, dice, no se deberá ejecutar con otro modular, en caso pase esto, otro modular de local meta, ojo, asignado por la institución, luego se deberá indicar el monitor del Minedu el modular que se está usando, que se deberá tomar en cuenta, y el modular que no se deberá considerar, que es el modular que tiene la información que no está actualizada. En caso no tenga la institución educativa o el local meta otro modular para poder ejecutar, lo que tendrá que hacerse es comunicarse por los canales de comunicación de la coordinación de privadas del Minedu para poder evaluar el caso y, de ser necesario, realizar un llenado manual. Por ejemplo, en el caso que ya detallado abajo, que dice, ¿no? El especialista o supervisor de la OGLBB, luego de validar la información enviada por la institución a Mejitas, ejecuta la ficha de Simón, ¿no? Sin embargo, y después de realizar la ejecución, la institución envía información adicional, ¿no? Generando cambios en las respuestas que ya se habían puesto durante la ejecución realizada. Es decir, cambios, digamos, las respuestas que se tendrían que haber marcado producto de esta nueva información que envía la institución. Entonces ya sabemos que para estos casos tenemos dos opciones, ¿no? Para cuando la institución educativa o el local meta específico que tenemos asignado tiene más de un modular, podemos ejecutar el otro modular o cualquiera de los otros modulares y de ahí poder notificar al ministerio, a la coordinación de privadas, que efectivamente nosotros estamos actualizando la información con determinado modular y que el otro modular que especificamos no se tome en consideración la información. Siguiente, por favor. Este es otro caso que puede suceder también muchas veces. Para los casos en el que por error, por X cuestiones, ejecutamos un modular de un local que no pertenece a la meta del objeto. En términos de avance de cumplimiento, es decir, cuando nosotros vemos el avance de cumplimiento sobre su UGEL, no se va a ver afectado, porque esto solo engloba a los locales meta. Entonces, si nosotros ejecutamos un modular exactamente de un local no meta, esto en el avance no se va a ver afectado. Pero nosotros tenemos la opción en el Simón, todos los supervisores y especialistas tenemos la opción de descargar un reporte, que se llama el reporte de ejecución, que eso se puede descargar del propio Simón cuando se ingresa a la plataforma. Pero ahí sí vamos a poder ver o visualizar esta información que nosotros hemos ejecutado, ¿no? Que hemos ejecutado un modular que exactamente no estaba en la meta, entonces vamos a tener esta situación. Y esto puede generar de que tengamos dudas si se está considerando en el avance o no, porque puede estar aumentando más las instituciones cuando no debería, ¿no? Estamos hablando de un modular de un local no meta. Entonces, para estos casos hay que entender de que en términos de avance, estas instituciones siempre se filtran y no se consideran, pero sí va a estar dentro de, digamos, dentro de su reporte sí lo va a visualizar, pero en términos de reporte que se presenta de avance no va a estar contabilizado, ¿ok? Ahí está el ejemplo adicional. El especialista supervisor del local A, con el fin de ejecutar la ficha Simón sobre la información recabada de una determinada institución, identifica el código local de la institución, el código local meta. Sin embargo, por error, asigna un modular diferente, ¿no? Un modular X, quizá de otro local de la misma institución, pero siendo otro local no meta, y se da cuenta de esto terminando de ejecutar la ficha Simón, ¿no? Y muchas veces se tiene esta duda de saber si va a interferir o a perjudicar sus avances, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, no, pero sí lo va a ver reflejado en su reporte que usted puede descargar propiamente el Simón. Siguiente, por favor. No, Gracias, te señor. doy el pase inmediato. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con lo que es el reporte del monitoreo del Plan 244, referente al traslado de información a nivel nacional. Este corte es del lunes 17. Como sabrán, se envió también los correos de los puntos focales
nosotros remitimos un oficio solicitando la actualización o la asignación de un personal, ¿no?, que pueda ver temas referidos a guías privadas, como el SGIF, como el CISPA, entre otros. De esa base hemos podido enviar el primer reporte y ahora queremos mostrarles, ¿no?, respecto al segundo reporte que se dio el día lunes. En este caso, de manera global, como ustedes saben, son 169 UGELs, ¿no?, adscritas a las 26 regiones. En este caso, pueden ver que la agrupación está en relación tanto al número de UGELs y al número de instituciones privadas por región. Los avances son bajos, en general suman menos del 1%, por lo cual también hemos aprovechado este espacio, tanto para mostrarlo, pero también para poder canalizar, ¿no?, las dificultades o las consultas que puedan tener respecto a esta actividad de monitoreo, ¿no? Como se resaltó, es una actividad de monitoreo, ¿no? En esta etapa no hay un análisis, no es una supervisión. De hecho, la institución privada tiene el conocimiento que es una obligación que tiene que ser año a año, ¿no? No es tanto que el UGEL tenga que estar detrás de la institución educativa mandando el oficio, es una obligación, digamos, anual que tiene que hacer como parte de la ley de colegios privados cada año la institución educativa. Lo que sí, como UGELs o como DRE o GRE puede reforzar, ¿no?, impulsar, comunicar, difundir sobre esta, como un recordatorio de esta obligación que todos los colegios privados tienen que hacer sí o sí. Esto no es algo que tenga excepcionalidad, sino es algo que tiene que realizarse año a año. De ello, como pueden ver, son 7 regiones que están presentando avances. Entiendo que recién este plan de monitoreo, bueno, se ha aperturado en inicios del mes de febrero. Entonces están algunos colegios, imagino, remitiendo la información y ello, ¿no? De allí que nosotros igual cada semana estamos haciendo los reportes, pero estaremos enviándoles los reportes a partir del otro mes para poder que tengan este espacio, ¿no?, un poco de organizarse de manera interna y tener avances sustanciales respecto a esta actividad de plan de monitoreo. Bien, gracias. Vamos a pasar a nuestra actividad de retroalimentación. En este caso, en el chat han podido dejar sus consultas. Nosotros vamos a un poco hacer una lectura, unos 3 minutos, para ver la asignación a cada especialista, para que lo podamos responder. Si hay alguna más, por favor, puedan colocarlo. También indicarles que en esta sala nos está acompañando un especialista de Simón, si es que hay alguna consulta relacionada a la plataforma en sí, independientemente del plan de monitoreo, que les pueda absorber. Gracias por la espera. Vamos a continuar con nuestra dinámica de retroalimentación. Isabel. Sí, Mireya, gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas correspondientes a la parte pedagógica. Aquí tenemos 2 preguntas, estimados, ¿no? Vilma Arpi, ¿no?, nos dice: buenos días, tengo una institución educativa privada, pero benéfica. ¿Qué puntos específicos debe informar o existe otros aspectos que debe hacer, ¿no? Miren, en realidad, si se trata de una institución educativa privada identificada de esta manera, ¿no?, puede ser benéfica, pero al brindar el servicio educativo tiene que recibir algún tipo de aporte. Muchas veces son de ONGs, del extranjero, de asociaciones, ¿no?, de empresarios. Igual es una institución educativa privada. Y al ser una institución educativa privada, está obligada a trasladar esta información, que como ustedes verán es básica, es información básica, ¿no?, que corresponde, que todo padre de familia debe conocer. Bien. En el caso de Lisandro Álvarez, está preguntándonos, dice: buenos días, si una IEP
su plan no está alineado al currículo nacional, sino más bien obedece a su propia axiología frente al inicio y término del año escolar, como por ejemplo el sistema americano, que inicia en junio, termina en marzo. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Bien, como se ha recalcado, esta es una obligación, ¿no? Esta es una obligación de trasladar información. Lo que se está haciendo con el 14.1 es de que el usuario, el padre de familia, esté informado de esto, digamos, de lo que corresponde al plan, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando ya se trate de realizar una supervisión, porque en este caso lo que se está es monitoreando que se haya trasladado la información y contenga la información, entonces la UGEL puede luego realizar una supervisión, que en estos momentos puede ser de manera orientativa, ¿no? Porque correspondería de repente a supervisar de manera orientativa la adecuación a las condiciones básicas, ¿no? Cuando no está pues cumpliendo con todos aquellos aspectos. Sin embargo, el día de hoy lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes es netamente el traslado de información. El UGEL puede realizar una supervisión, por supuesto, puede hacerlo, ¿no? Pero no correspondería a este plan de monitoreo, ¿no? Sino ya correspondería a otro tipo de intervención como supervisión. Ok, esas son mis dos preguntas, Mireya. Ya, gracias. Por aquí veo una mano levantada. De ahí también a aprovechar a decirles a los que quieran participar de manera verbal, levanten las manos para poder habilitar su micrófono. Eli Castilla, se te habilitó el micrófono para que puedas realizar tu consulta. Bien, en todo caso, si no, continuamos. Hay algunas consultas que están referidas justamente también a la materia de infraestructura con relación a ella, ¿no? Consulta si es que la RD tiene una cantidad de metas, ¿no? En su apertura. Y bueno, han completado la pregunta respecto a que si en el monitoreo ven que esa meta se supera. Recordemos que la obligación menciona que la información que la IE digamos, transfiere a los usuarios es veraz, ¿no? Entonces ahí esa información no es veraz, ¿no? Si es que ya hay una meta, digamos, permitida, digamos, en la verdad es ello, sin embargo, no está informando lo que es real, sino algo que transgrede esa información, ¿no? Entonces, digamos que ahí la institución no está informando de manera veraz esta cantidad máxima de usuarios. Y ahí también haría hincapié de que recuerden que esta obligación, como también lo mencionó Isabel, es de monitoreo, o sea, la información es sobre los servicios, ¿no? Las características del servicio educativo que está brindando. En esta parte nosotros no estamos viendo condiciones básicas, adecuación, no. Entonces, eso para que quede un poco claro. De ahí también me parece que hay una pregunta relacionada sobre el autorreporte, creo que se relaciona porque ese automonitoreo, creo que es el autorreporte. Nosotros estamos, como saben, al inicio siempre de etapa de planificación, entonces todavía este plan de monitoreo ya va a ser anunciado, ¿no? Estamos en cierre de elaboración, pero como resalto, esta etapa no es una supervisión, es un monitoreo sobre la información que la institución sí transmite a los usuarios y esta sí tiene que ser veraz, ¿no? Bueno, esas son las preguntas en relación a infraestructura. Daría el paso a Ismael, que hay algunas de materia económica. Gracias, Mireya. Bien, vamos a ver. La primera pregunta que tengo es el segundo Juvencio Pérez Ojeda, que nos pregunta si tienen que darle el cronograma de pagos y otros pagos adicionales. Tendría que las instituciones educativas a los padres de familia, y sí, o bueno, usuarios del servicio educativo, sí, el 14.1 ya de por sí detalla que se tienen que dar los tres puntos importantes que habíamos hablado de la pensión, de la cuota de matrícula y de la cuota de ingreso. Otros pagos adicionales también tendrían que ser detallados en el reglamento interno. Y ahí tenemos otra consulta que sí justamente lo mencionaba Mireya, si es que se está programando, si se está programando
en el sistema Simón para el automonitoreo, que entiendo que se habla del autorreporte por las instituciones educativas privadas. Bueno, yo lo había comentado un poco con Mireia, que está en planificación eso. Entiendo que todavía no hay una fecha establecida de por sí, pero ya en su momento, cuando se tenga todo planificado, se estará comentando, ¿no? Se estará dando información a la FED. Sí, ahorita justamente estamos atendiendo todo lo que es el 14.1. Y bueno, de ahí tengo una consulta que dice, el señor Ismael dio a conocer que en el Simón se pueden actualizar de aquellas instituciones que no alcanzaron, entregaron claro su evidencia. Si fuera positivo, solicito que por favor, señor, el Simón efectúe de manera práctica. Gracias. Bien, primero hay que aclarar que exactamente podemos entenderlo como actualización, pero dentro del Simón la realización, la acción en sí dentro del Simón es generar simplemente una nueva ejecución. Es decir, nosotros sabemos que dentro de un local, supongamos que tenemos un local X, de código local X asignado, y este código local tiene asociados ciertos modulares. Eh, entonces, estos modulares nosotros, uno de ellos usábamos en el Simón para ejecutar. Si nosotros hemos ejecutado un solo modular con la información que nos envió la institución, pero posteriormente la institución envía una información o rectifica información, entonces nosotros vamos a usar uno de los otros restantes modulares y nos los vamos a volver a asignar y vamos a ejecutar de la misma forma que ejecutamos el primero. A eso yo me refiero con actualizar. Esa es, digamos, la acción de actualizar información, pero exactamente en el Simon lo que tú haces es volver a ejecutar, digamos así. Entonces, para que se entienda bien claramente esta parte que en sí es actualizar información, pero en acciones de Metimon es volver a ejecutar básicamente. Pero recordemos también de que cuando nosotros ejecutamos más de dos modulares, bueno, ejecutamos otro modular, lo que tenemos que hacer es notificar a la coordinación del Minedu qué modular no se tiene que tomar en consideración información y qué modular es el que sea justamente actualizado la información o sea rectificado, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias, gracias. Bueno, yo voy a proceder a responder la pregunta que tengo y es la siguiente. La pregunta es de Ángel Torres de la UGEL Lamas. ¿Es necesario requerir a la IE privada mediante documento la obligación de enviar a la UGEL la información contenida en el numeral 14.1 de la Ley 26549? Sobre este punto es importante señalar de que en el artículo 14 de la Ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, aparte de establecerse la obligación de las IES privadas de proporcionar todo este conglomerado de información a los usuarios del servicio educativo, también se establece en otro numeral, no en el numeral 14.1, sino en otro numeral, numerales más abajo, se establece la obligación nuevamente de las instituciones educativas privadas de proporcionar esta información a las UGEL, ¿ya? Existe esta obligación de proporcionar a las UGEL. Entonces, en ese sentido, cabe destacar pues de que la ley ya establece esta obligación de que las IES privadas proporcionen a la SUGEL esta información relevante, ¿no? En ese sentido, existe ya esa obligación de por sí. Sin perjuicio de ello, a pesar de que existe esta obligación, podría darse el caso que la IE privada no proporcione esta información porque de repente desconoce de esta obligación, porque tal vez no ha leído la ley, podría darse el caso, y de modo tal pues que generaría de que esta información no sea proporcionada por parte de los colegios privados a la SUGEL. En ese sentido, una estrategia que podría realizar la UGEL para obtener esta información sería precisamente pues solicitar que se proporcione esta información a la UGEL, ¿no? A través, por ejemplo, de un oficio múltiple, ¿no? Requiriendo a las instituciones educativas privadas que proporcionen esta información. Muy bien, tengo otra pregunta, y en este caso la pregunta es de
Lisandro Álvarez. Y es la siguiente. ¿Cuál sería la falta si existe un director designado con resolución directoral, pero nunca para en su institución porque es docente en otro colegio? Ya, bueno, acá tenemos un caso en el que el docente, bueno, el director de una institución educativa privada no cumple sus funciones en la medida de que hace las veces de docente en otra institución educativa. En primer lugar, si hablamos, pues, como se está formulando en la pregunta, ¿cuál sería la falta? Es decir, ¿cuál sería, por ejemplo, la sanción que se podría aplicar? En este caso, debemos tener en cuenta, pues, de que las infracciones administrativas, las faltas administrativas, si se quiere también llamar de esta forma, están previamente estipuladas, contempladas en la normativa vigente, ¿no? Es decir, sí y solo si hablamos de una infracción administrativa, si es que está tipificado como tal en un cuerpo normativo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ese comportamiento que se describe en este caso concreto planteado, a nivel, ojo, a nivel de la ley y del reglamento de privadas, ese comportamiento no está tipificado como infracción administrativa, ¿ya? No lo está. Pero ahí me podrías decir, entonces, Marco, no hay ninguna sanción ante estos casos y las instituciones educativas privadas podrían actuar de esta manera que obviamente, naturalmente, perjudica a los estudiantes. La respuesta es que no, porque también hay otros cuerpos normativos que regulan el comportamiento de las instituciones educativas privadas, como por ejemplo el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por ejemplo, si un padre de familia advierte esta situación planteada en este caso y considera de que se está perjudicando sus derechos en tanto consumidor porque no se le está brindando un servicio idóneo en la medida de que el docente, o mejor dicho, el director, no se encuentra en la institución educativa cumpliendo sus funciones, bien podría pues presentar su denuncia ante el INDECOPI, porque no se le estaría prestando un servicio educativo idóneo, vulnerando de esa manera sus derechos como consumidores. ¿Ya, estimado? Muy bien, doy el pase en este caso a Isabel Suyo para que continúe con esta asistencia técnica. Bien, estimado Marco. Estimados participantes, ya se encuentra vinculada las diapositivas a la encuesta de satisfacción. Les pedimos encarecidamente, por favor, que puedan responder esta encuesta de satisfacción para que puedan tener el material. Por otro lado, es importante también reconocer que esta asistencia técnica ha sido comunicada con anticipación mediante oficio múltiple. Por último, tenemos aquí la participación de un especialista, Eddie Castillo, de la UGEL 15, que también ha levantado la mano ya hace un buen momento. Le pedimos que participe, de estar presente en el aula, porque estuvo con la mano levantada. Estimado Eddie Castillo, de la UGEL 15, ¿te encuentras en sala? No se encuentra, creo, ya en sala. Bien, entonces, Mireya, creo que ya hemos dado respuesta a todas las preguntas y a las consultas de los especialistas. No sé si tú quisieras reafirmar algunas ideas más con respecto a lo que, bueno, las obligaciones que tienen que hacer antes de que se termine esta asistencia técnica. Gracias, Isabel. Sí, bueno, precisar, ¿no?, que consultas respecto tanto a las obligaciones normativas y que no quede claro, ¿no? Recuerden que las normas de servicio público, más para los que venimos trabajando en el sector, es pertinente de que manejemos, digamos, al detalle los aspectos normativos y que nos quede claro respecto a la finalidad y a su aplicación, ¿no? Porque de ello es que hemos tratado de hacer esta asistencia técnica para que quede claro, ¿no?, cómo es que esta obligación normativa se monitorea, ¿no? Porque en una previa vimos que había muchos casos, pero relacionados a supervisión, lo cual no se enmarca en esta obligación de monitoreo. Lo mismo, hay algunas consultas que también han dejado el chat que tampoco está enmarcado a esta acción de monitoreo, las cuales sí nos pueden dejar en el correo IE privadas, ¿no?, que es nuestro correo genérico de consultas,
para que se les pueda dar una precisión. Siempre es importante que como especialistas puedan manejar las normas y que ante ello y de tener una duda, una ambigüedad, nosotros podamos darle quizás un poco de mayor alcance. Bueno, ello sería por nuestra parte. Agradecemos su participación. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.